10 tips de cocina. Número 10. Bebidas frías. Si quieres enfriar tu bebida favorita en muy poco tiempo, solo tienes que envolverla en una toalla de papel húmeda y meterla al congelador un par de minutos y listo, ya puedes disfrutar de tu bebida. Número 9. Galletas endurecidas. Si tienes galletas ya endurecidas, solo tienes que poner un pedazo de pan dentro del tarro y al día siguiente disfrutarás nuevamente de tus galletas más frescas. Número 8. Olor de ajo. ¿Estás cansado del olor a ajo cuando cocinas y no sabes cómo quitarlo de tus manos? Solamente tienes que frotar tus manos en utensilios o cosas de acero inoxidable durante 30 segundos y luego lavar tus manos. Número 7. Enfriar vino. Si quieres enfriar vino, lo último que debes hacer es agregar hielo, pues estarás agregando agua y cambiará su sabor y su aroma. En cambio, puedes agregar unas uvas congeladas y así lo enfriarás de forma natural y podrás disfrutar de tu vino. Número 6. Palomitas de maíz. Si te gusta disfrutar de palomitas de maíz mientras ves tus películas o series favoritas, te recomiendo poner los granos un par de horas antes en el refrigerador y así, al estar fríos los granos, van a reventar de una mejor forma y tendrás palomitas de calidad de cine. Número 5. Galletas sin huevos. ¿Quieres preparar galletas pero para hacer la masa no tienes huevos? No te preocupes, reemplaza los huevos con media banana y de esta forma podrás también hacer unas deliciosas galletas. Número 4. Comida picante. ¿Te gusta el picante? Si te has pasado de picante puedes comer pan o tomar leche, pero te recomiendo el yogur, pues tendrás un alivio inmediato. Número 3. Pan sándwich. Si no te gustan los bordes al finalizar el pan, solo tienes que darle la vuelta y dejar los bordes hacia adentro en el sándwich, así nadie se dará cuenta y disfrutarás un rico sándwich. Número 2. Tacos. Si estás cansado de que tus tacos se desarmen, al momento de prepararlo, primero pon una capa de queso. Esto le dará consistencia a la masa y evitará que se desarme. Número 1. Cebolla. ¿Estás cansada de llorar cada vez que picas cebolla? No te preocupes, solo tienes que masticar goma de mascar y de esta forma evitarás lágrimas en tus ojos.